caso tienes cualquier pregunta concerniente a lo que te enseña de este púlpito, pues nos puede escribir por correo electrónico, nos puede llamar o simplemente nos puede venir a visitar. Pero nuevamente, gracias por su presencia hoy en esta ocasión. Para todos los demás que estamos aquí, dice bien que está caliente, hermanos. Pero gracias a Dios que tenemos aire acondicionado, no como en la mañana. Bienvenida a todos ustedes, espero que hayan descansado y que estén listos para continuar con nuestro estudio. En esta mañana empezamos. Te pido perdón porque perdí pues, del tiempo, ¿verdad? No me di cuenta de que ya debería de haber terminado cuando el hermano pasó para enfrente. No fue mi intención de ponerlo en vergüenza, simplemente, ¿verdad? Fue para decir ya hace el tiempo de terminar, sí, ya hace el tiempo de terminar. Pero les dije al principio en esta mañana, para ustedes que estuvieron presentes con nosotros por la mañana, de que durante estos días que voy a estar con ustedes, quiero traer una serie de estudios. Y ahora aquí en adelante van a hacer series de estudios, porque pues, terminando con esta serie de estudios, ¿verdad? Pues lo voy a dejar por un tiempo más y luego regresaré a Charlton con un caso de... Pero vamos a estar viendo estos estudios y le he titulado Renueva mi espíritu hacia Dios. Es la sección que nos toca hoy en esta ocasión. Si usted recuerda bien, empezamos hoy esta mañana con Renueva mi espíritu hacia sí mismo. Y estuvimos viendo la responsabilidad que yo personalmente tengo hacia Dios de volver a crear en sí mismo la pasión y el deseo que demostré cuando acepté el Evangelio, que demostré cuando yo vine a entrar o ser añadido a la iglesia de Cristo por el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que ustedes juntamente conmigo atestiguamos de que ya no somos los mismos que éramos cuando entramos en el reino del Señor. Ya no somos los mismos. Y aún los que han sido bautizados recientemente ya no son los mismos, sino que somos personas diferentes. Y poco a poco se nos ha disminuyendo el gozo, la pasión y pues la fuerza que debemos de demostrar en el cristianismo. Usted bien sabe que en cualquier trabajo, ¿verdad?, uno entra con entusiasmo y anda uno ahí queriendo enseñar al patrón, ¿verdad?, que esto y que el otro. Ya cuando llega tiempo, que tiene tiempo en el trabajo, ¿verdad?, como que ya nos levantamos un poco tarde, como que ya llegamos y como que andamos ahí, ¿verdad?, mirando como que no queremos trabajar, etcétera, etcétera. En todo este esfuerzo es lo mismo, en el cristianismo es lo mismo. Y esto es lo que miramos nosotros cuando hablamos de Salmos 51 y versículo 10. Estuvimos hablando de que aquí es una oración de el rey David a Dios, pidiéndole de que le regresara a él, a David, aquella pasión, aquel deseo, aquel denuedo que él demostró cuando Dios lo escogió como rey de Israel. Usted recuerda bien que David al principio fue un hombre que demostró esa pasión, ese esfuerzo, no solamente cuando se le presenta el gigante delante del pueblo de Dios, sino también cuando Saúl anduvo detrás de él, queriendo matarlo. Por lo que todo eso lo podemos ver nosotros concerniente a eso. Y estuvimos viendo que para poder entender a lo que queremos lograr, hay dos palabras que necesitamos que interpretar. La palabra renovar. Y esta palabra renovar es la palabra hebrea, esta palabra, chadesh, ¿verdad?, que quiere decir volver a traer o restaurar o llevar a como era al principio. Y todos nosotros entendemos bien, ¿verdad?, que esto es muy necesario. Esa lumbrita, ese fuego nunca se debe de apagar.
porque no es iniciado por ningún ser humano, ni por ninguna fuerza humana, es producido por medio del Espíritu Santo en nosotros. Al salir las aguas del bautismo, salimos con ese entusiasmo. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en segunda de Timoteo, capítulo 1, parece que el versículo 6 dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder. Ese poder, que es la palabra energía griega, ¿verdad?, nos da a entender que Dios nos ha dado energía, y esa energía nunca se debe disminuir. Cuando hablamos de la corriente de la electricidad, la electricidad, esa energía nunca se viene a disminuir. Bueno, cuando se venga a disminuir, ¿verdad?, la luz se viene ¿a qué? A opacar. Ya no viene a ser lo brillante que era antes. Bueno, esta es la palabra griega, pero esto es lo que nos está definiendo los lexicógrafos concerniente a esta palabra. Segundo, miramos la palabra espíritu. Y la palabra espíritu es la palabra rasha. Hay dos palabras, la palabra nefesh, que quiere decir alma, y esta palabra que es el espíritu. Las encuentran en Génesis capítulo 2 y versículo 7. Ahí encuentran las dos palabras. Cuando Dios da el soplo de aliento, es esta palabra. Cuando se produce en un ser viviente, la palabra nefesh, que es la palabra alma. Y aquí simplemente lo está usando el salmista, que es David, para venir a demostrar una firmeza en el gozo, en el vigor que recibimos desde el principio, que nunca se venga a disminuir. David le está diciendo a Dios: Señor, regrésame a ese punto en mi vida. Para cuando David llegue a ese punto, él ya no salía a las guerras. Sus soldados andaban peleando, él ya no salía a las guerras como salía antes, que él iba al primero, ¿verdad? Él ya como que se había relajado un poco más, y que ya todo lo estaba tomando un poco despacio. Y noten en el pecado que él viene a caer. Solo que ese es el concepto, esa es la importancia, esa es la plataforma que quiero yo que ustedes vengan a entender. Que queremos nosotros hablar de esta plataforma, de que yo, así como usted, debemos de siempre demostrar ese vigor, ese poder, ese entusiasmo en todo lo que nosotros vengamos a hacer en nuestra vida. No debe disminuirse. Pero recuerde, estuvimos hablando de la plataforma, o lo que se llama el sujeto. Este es el predicado, y el predicado va a cambiar. Una mañana fue hacia sí mismo, ahora en esta tarde va a ser hacia Dios. Hacia Dios. Ya estuvimos viendo en cómo el vigor, el entusiasmo, la energía de uno se viene a acabar hacia uno, a uno mismo. Pero ahora estamos mirando nosotros hacia Dios. Y esto es lo que queremos estudiar hoy en esta ocasión. ¿Ok? Un forma de introducción. Vamos entonces a empezar a nuestro estudio. Y primeramente tenemos que hablar de lo siguiente. Número 2. Tenemos que hablar sobre las estadísticas. Estadísticas que se han presentado a través de los años. En el año 2023, bueno, del 23 al 25, ¿ok? Se han hecho varias encuestas. Y esto es lo que yo admiro de los grupos religiosos, que ellos hacen encuestas para ver. Las encuestas son buenas para poder entender en dónde estamos. Como congregación nosotros debemos de tener una visión. Esa visión nos debe de impulsar, nos debe de motivar para trabajar, para llegar al cumplimiento de esa visión. Necesitamos que tener una misión, una visión y luego la misión.
La misión simplemente nos da a entender cómo vamos a lograr esa visión. ¿Ok? Solo que entonces cuando nosotros llegamos a estos dos puntos, una de las cosas que los líderes de la congregación deben de entender es que se tiene que llevar a cabo una encuesta para saber dónde estamos como congregación. Cuando la encuesta se hace, entonces ya yo comprendo en dónde se encuentran ciertas necesidades dentro del cuerpo de Cristo Jesús. En este caso es sobre la congregación. Y cuando yo me doy cuenta de la necesidad de la congregación, porque lo va a dictar las encuestas que se hacen, entonces sentamos una misión para poder alcanzar. Y claro que luego viene la animación de los líderes hacia el cuerpo para poder llegar a cabo esto cual se ha establecido. Bueno, los grupos religiosos hacen esto constantemente. La Iglesia de Cristo no lo hacemos. Ahora no todas las congregaciones, hay algunas congregaciones que sí lo hacen, pero son encuestas. Y la encuesta es en forma de preguntas para tratar de alcanzar un resultado. Incluso hay un app, ¿verdad?, que ya se puede utilizar. Usted nomás le pone ahí, quiero lograr esto, y entonces se le dan todas las preguntas concernientes a lo que se necesita para alcanzar una realidad en donde se encuentra el cuerpo, o en este caso los que van a ser entrevistados, ¿verdad? Bueno, hay dos grupos, uno de ellos se llama el Pew Research y el otro de ellos se llama el Ipsos. Son dos grupos. Y estos dos grupos han hecho una encuesta concerniente a las estadísticas en qué tanta gente cree en Dios, globalmente y también en los Estados Unidos. Globalmente tenemos cerca de 8.280 millones de gente. En los Estados Unidos tenemos 350 millones de gente. Y me voy a dedicar únicamente en los Estados Unidos porque pues, es en donde vivimos, en Estados Unidos. Y según estos dos, ¿verdad?, han llegado a la conclusión que el 41% de personas que viven aquí, ¿verdad?, no creen en Dios. Punto. A esto se le llama ateo o ateísmo. ¿Okay? Y sabemos bien nosotros lo que dice la palabra del Señor concerniente a esto. Sabemos que la palabra, bueno, vamos a leer los versículos, ¿verdad? Es en Salmos 14, versículo 1. En Salmos 14, versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El salmista está declarando, ¿verdad?, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ahora, en este salmo no está identificando quién es el incrédulo o el ateo. Simplemente está dándonos información cuál es la característica de una persona que llega a ese punto. ¿Entendemos? Porque el salmista lo puede estar diciendo hacia el pueblo de Israel. Si alguien nos preguntara a nosotros, ¿el pueblo de Israel cree en Dios? Muchos van a decir, bueno, sí creyeron en Dios. Pero realmente cuando miramos las acciones del pueblo de Dios, fue un comportamiento no conforme a la fe que ellos profesaban. ¿Entendemos? Un ateo es uno que no viene a profesar, ¿verdad? Porque dice que tiene fe en Dios, pero que no viene a profesar esas obras que vienen a respaldar la fe. ¿Me da a entender? Eso es un ateo. Solo que entonces, si alguien me preguntara a mí, en el pueblo de Dios, en el pueblo antiguo de Dios, los israelitas, ¿había ateos?
Yo diría que sí. Yo diría que sí. Y cuando leo Salmos 14, versículo 1, entonces me pongo a pensar, ¿sería este salmista, estaría escribiendo algo en contra de aquellos que eran del pueblo de Dios, pero que no estaban demostrando su fe? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, note lo que dice, Romanos capítulo 1, versículo 28, ya vamos para el Nuevo Testamento. El versículo 28 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Quiénes son ellos? Veamos el contexto. ¿Quiénes son ellos? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está hablando de las personas que se encuentran en pecado, las personas que demostraron pecado en sus vidas. Y claro que vuelvo a regresar a decir, se puede estar refiriendo a un cristiano, a una cristiana, que son cristianos pero están en pecado. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Están en pecado. Y por lo tanto el escritor, que es Pablo, está diciendo, bueno, estas personas dice que creen en Dios, pero no demuestran una fe como deben de demostrarla. Entonces, cuando yo encuentro que estos grupos religiosos han llegado al punto de 41% de gente, eso quiere decir que el 59, el 59% de los estadounidenses, ¿verdad? Estamos hablando de 350 millones de gente que vive en Estados Unidos. Eso quiere decir que el 66 millones de gente son ateos. ¿Que no es así? No tenemos un mathematician aquí que nos pueda decir si estoy bien o no estoy mal. Eso es lo que está diciendo. Que 350 millones de gente que vive en Estados Unidos, ¿verdad? 66 millones de gente son incrédulos. Ahora mi pregunta es, ¿estarán incluidos algunos cristianos en este grupo? ¿Qué piensan ustedes? What does thou say? Quizás, ¿verdad? Quizás. Porque vuelvo a repetir, entre la iglesia y Cristo no se ha hecho ninguna encuesta. Entonces no puedo decir ni hablar con claridad, ni respaldar con figuras, ¿verdad?, lo que vemos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero no estamos ciegos. Podemos ver que es obvio, ¿verdad?, de que sí se encuentran entre nosotros, ¿verdad?, el ateísmo cristiano. El ateísmo cristiano. Esa es otra frase que quiero estudiar con ustedes. El ateísmo cristiano. Esta declaración, hermano, es una que se usa, no sé si ustedes conocen de figuras retóricas, pero es una oxímoron, o oxímoron, ¿verdad?, en inglés. Sí. Y esta palabra, y esta palabra simplemente quiere decir que son dos palabras que deben anular una a la otra. No hay lógica, ¿ok? Pero se usa para hacer énfasis en ciertas cosas. Por ejemplo, no puede existir un ateísmo cristiano, porque un ateo es uno que no cree en quién, en Dios. Y el cristiano es uno que cree quién, en Dios. Se vienen a anular. No existe tal cosa, no puede existir tal cosa.
pero se las presento, ¿verdad? Para hacernos pensar y para, como decimos en inglés, rattle your cage, tu mente, para que comiences a pensar y comiences a analizar las cosas que vamos a estar estudiando. El ateísmo cristiano, aunque esta frase no se encuentre en el Nuevo Testamento, sí encontramos la definición de ella. Porque un ateísmo cristiano es uno que confiesa fe en Dios, pero no lo respalda con las obras de sí mismo. ¿Entendemos? Un ateísmo cristiano es uno que confiesa la fe en Dios, pero que sus obras no vienen a demostrarse, ¿verdad? Esto. Por ejemplo, vayan conmigo primeramente a Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahí está la definición, Mateo 7, versículo 21 al 23. Note lo que dice la palabra del Señor. Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Y luego el segundo, Tito, capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer primeramente Mateo. Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Analicemos este versículo, hermano. Aprendamos a hacer exégesis de los versículos que leíamos. En primer lugar, ¿quién es el que me está hablando? ¿Quién es el que está hablando? Es Jesucristo. Son palabras de Jesucristo. Jesucristo mismo está declarando estas palabras. No la está declarando ningún apóstol. ¿Y a quién se la está declarando? Se la está declarando a la gente que dice que cree en Él. Como lo que estamos estudiando domingo en la mañana, Nicodemo. Nicodemo vino y dice, yo creo que tú eres hijo de Dios, que tú has descendido de los cielos, del Padre. Porque más adelante miramos nosotros, ¿verdad?, que eso es lo que declara este Nicodemo. Y por favor, no sacaré otra vez. Pero dice, versículo 21 de las 2, le está hablando a los que creen en Dios, a los que deben de creer en Él. Y está hablando tercero, note lo que está diciendo, les está haciendo ver de que la fe que ellos profesan no corresponde con sus obras. ¿Lo ven? La fe que ellos predican y enseñan y quieren que la gente venga a aceptar que tienen fe en Jesucristo no corresponde con las obras que ellos hacen. Porque las obras que ellos hacen no están de acuerdo a quién, a la voluntad del Padre que está en los cielos. Y cuarto, tal persona que llega a demostrarse de esta manera, dice, no entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es un ateo cristiano. Vuelvo a repetir, los versículos que estamos leyendo da la definición de un ateísmo cristiano. No viene a decirnos abiertamente, ¿verdad?, ateísmo cristiano, pero da la definición. Ahora vamos a Tito, capítulo 1, versículo 16. Otra vez miramos nosotros que el apóstol Pablo, dirigiéndose a las iglesias que él debería de ir a poner en orden. Tito capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo le dice que él lo ha enviado para que vaya y corrija lo deficiente. Ya tuvimos un estudio extenso sobre esto, este versículo 5. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo no nos da a entender específicamente cuál fue lo deficiente. Pero cuando leímos la carta de Tito nos damos cuenta, podemos poner el rompecabezas, ¿verdad? Lo podemos poner bien completo y podemos ver cuáles son las cosas deficientes en esta región.
Y una de ellas, en el versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Noten, Pablo le está diciendo, sí, profesan tener fe en Dios, pero ustedes son unos ateos cristianos, porque lo niegan a Dios con sus hechos. Es decir, no hay ninguna correspondencia de lo que Dios les ha dicho que hagan. No lo puede ver Dios. Y esto nos lleva a Lucas capítulo 6 y versículo 46, un versículo que ya se lo saben de memoria ustedes. Yo sé bien, ¿verdad? Lucas 6, 46, note lo que dice el Señor nuevamente hablando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por lo que 3 versículos que nos da a entender concerniente, ¿verdad?, al ateísmo cristiano. Vuelvo a repetir, esta es una figura retórica que se usa en el lenguaje figurativo para hacer énfasis en lo opuesto a lo que la gente dice y enseña de sí mismo. Y miramos nosotros que se aplica al ateísmo cristiano también. Se puede aplicar a cada uno de nosotros. Es decir, si yo profeso mi fe en Dios, pero no vengo a comportarme como debo de comportarme, entonces soy un ateo cristiano. Y yo creo que ya entienden, ¿verdad?, la frase renueva mi espíritu hacia Dios. Porque así como David llegó al punto en su vida, ¿verdad? Y otra cosa que me dijo un hermano hoy en la mañana, ¿verdad? Noten que David no le está poniendo culpa a nadie por su actitud, por lo que él ha cometido. No está apuntando dedos como Eva, ¿verdad? O como Adán, fue la mujer que tú me dices. No están apuntando, él está asumiendo la responsabilidad total en sí mismo. Él se ha dado cuenta de que no es el mismo hombre que era antes cuando empezó. Que hay una decaída en su espíritu y que necesita que volver a establecerse de nuevo. Bueno, así nosotros también no debemos de culpar a nadie más. No debemos de culpar al predicador, no debemos de culpar al anciano, no debemos de culpar a la esposa o al esposo o a la familia, al trabajo, etc. Está en nosotros. La decisión es nuestra. Y la decisión que nosotros hagamos en nuestra vida es lo que viene a decaer o hacer que venga a decaer nuestro espíritu, nuestro entusiasmo, ¿verdad?, en el Señor. El cansancio del trabajo viene a quitar el vigor que debemos demostrarle a Dios, que no es así. Por un ejemplo, llega uno cansado, ¿verdad? Vamos a suponer que sea medio, pero llega uno cansado del trabajo y trabaja bien duro, ¿verdad? Debajo de un tolazo tremendo que no te quita las energías. No importa qué tanta agua tomes y qué tanto Gatorade tomes, y llega a la casa bien cansado que no te hace nada. Y viene la esposa, viejito, ¿hay servicio una noche? Vamos a ir. Ay, Jane, me siento bien cansado. Pues tú no sabes por lo que pasé este día. No, ya decayó el vigor. Lo primero que debe de ser en la vida del cristiano es que el hermano lo dijo, ¿verdad? Este miércoles pasado, el hermano Víctor, Mateo 6:36. Buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le añadía. ¿Que no es así? Eso debe ser mi deber. Mi vigor, mi gozo no se debe de decaer. Entonces, hay varias cosas que vienen a tumbar nuestro espíritu y nuestro entusiasmo hacia Dios. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad?, que tienen preguntas de este punto, hermanos. ¿No? Como al 4. Ahora ir todo rápido porque ya estoy mirando el tiempo, hermano. Número 4. Características del ateísmo
Ateísmo cristiano, ¿verdad? Ahí le faltó la. Ateísmo cristiano, ok. Características. Número 1. ¿Cuáles son las características del ateísmo cristiano? El desánimo. ¿Mande? Desánimo. Desánimo. ¿Qué más? Desobediencia. ¿Mande? Desobediencia. Desobediencia. That's a powerful word. Desobediencia, ¿verdad? ¿Qué más? Ignorancia. ¿Eh? Ignorancia. ¿Ignorancia? No hay suficiente. Bueno, vamos a empezar con esto, ¿verdad? Con estas dos. Desánimo y desobediencia. Lo mismo. Son características. Y este desánimo y desobediencia, hermano, es como la gran carne, ¿verdad? ¿Esta es la palabra correcta? Sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Un tipo de cáncer, ¿verdad? Carcome. Un tipo de cáncer, vamos a poner aquí cáncer. Y que viene a carcomer. ¿Qué viene a carcomer? La vida, el gozo, el entusiasmo. ¿Okay? Este tipo de cáncer es en donde no existe el oxígeno ni la sangre. ¿Ok? ¿Cuáles son las dos cosas importantes en nuestra vida para poder vivir? El oxígeno y la sangre. Necesitamos el oxígeno, necesitamos la sangre para poder vivir. Y cuando no existe esto, lo que tiene oxígeno y lo que tiene sangre, es decir, lo que tiene vida, esto lo viene a ¿qué? A carcomer. Es decir, este es muerto y quiere producir muerte para quitar que la vida, el gozo y todo lo demás. Este concepto lo puede leer en que 2 Timoteo, capítulo 2, y parece que es versículo 17. Ahí está hablando de los falsos profetas, de Mineo, y nos está diciendo en cómo la palabra que ellos predicaban, que era falsedad, ¿verdad? Era como gran guerra. En este caso lo estamos usando, ¿verdad? El tipo de desánimo, desobediencia, lo que produce. Entonces, cuando un miembro es así, ¿verdad? Es una persona que tiene cáncer, espiritualmente hablando, y que está carcomiendo, ¿verdad? La vida de ¿qué? De la congregación. ¿Entendemos? Que no se desanime usted cuando mi hermano o hermana, ¿verdad? O los que temen de estar aquí no vienen, que no nos desanimamos, y sean sinceros, hermanos. ¿Que nos animamos? Sí. Nos desanimamos. Esta congregación tiene muchos más miembros que no están aquí con nosotros en este momento, pero tenemos más miembros. Ya lo hemos llenado varias veces. Y hay un tipo de desánimo. Viene a producir un producto mental en el resto de la membresía que poco a poco va acabando con esto. Que nos lleva a una actitud, pues si el hermano tal fulano lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si el hermano tal fulano no viene seguido, ¿por qué no lo hago yo también? Y cuando se me llama la atención, luego quitamos, ¿verdad? La atención nuestra y se la ponemos a ¿quién? Pues mira, hermano tal fulano, hermano, el hermano tal fulano lo hace. Sí, hermano, por estoy hablando con usted. No, pues mira, hermano tal fulano. Y como que hay que se quieren zafar. Son características de un ateísmo cristiano que viene a carcomer y quitar la vida y el gozo del resto de la persona. Entonces, ¿qué es lo que este cristiano tiene que hacer? Tiene que renovar su espíritu. Tiene que renovar su espíritu. Y por favor no insulte mi inteligencia diciendo, bueno, es responsabilidad del predicador y el anciano que me venga a renovar. No es responsabilidad nuestra, hermanos. Entendamos eso. Usted le va a dar cuenta a Dios. Yo no voy a dar cuenta a Dios por usted. Usted le va a dar cuenta a Dios.
Usted tiene su propio motor para iniciarse y para hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué tanto tiempo se lleva la persona que se para aquí detrás del púlpito? ¿Qué tanto tiempo se lleva para preparar una lección? Horas. Y entre más lo haga, pues más fácil se viene a hacer, ¿verdad? Pero al principio se llevan muchas horas. Y comienzan a sudar como el hermano ahorita estaba sudando, ¿verdad? No era la mano fácil, ¿verdad? Es el nerviosismo. No sé si sea religión, no sé. Solo que, por eso digo, ¿verdad? Uno hace su parte, pero la parte la tiene que hacer. ¿Usted cree que es un ánimo o desánimo cuando el predicador o la persona que se para aquí detrás del púlpito comienza a enseñar su clase y mira unos cuantitos nomás, sabiendo bien que la congregación se puede llenar o el edificio se puede llenar? ¿Es un desánimo o ánimo? Desánimo. Que poco a poco, que si yo no vengo a reflejar en mi vida y si yo no vengo a poner atención, ¿verdad? Eso me lleva a quitarme el gozo, la alegría. No, yo no voy a dar clase a esta gente, como dijo una vez el hermano Samuel, y lo dijo del púlpito, y le dijo a todo un grupo, dijo, ustedes son una bola de burros, dijo. Yo estaba presente, lo dijo en San Benito, Texas, cuando lo dijo y todos se quedaron, ¿verdad? Y dijo, y no tengo vergüenza de decirlo. ¿Recuerdan? Samuel Solís nunca usaba el púlpito, siempre predicaba de acá abajo. Ustedes son una bola de burros, decía. ¿Cuándo van a entender? Decía. Pero lo estaba diciendo a todos nosotros. Yo estaba incluido, yo estaba también en el grupo. Pues la cosa es de que eso es lo que sucede. Llega un punto a que el predicador se viene a frustrar y comienza a usar técnicas que no son aprobadas de parte de Dios tampoco. ¿Recuerdan Moisés? ¿Se desanimó Moisés? Sí. Se desanimó. Se desanimó. Y si no hubiera sido por Dios, ¿verdad? Todo el pueblo se hubiera acabado. Se desanima. Gente se desanima. Si los líderes se desaniman, con más los miembros. Que hablando de niveles, ¿verdad? Pues podemos decir un poquito así, ¿verdad? Y no es para decirlo para que uno levantase el cuello y cree, bueno, yo soy más. No, es para que entendamos los niveles. ¿Ok? Solo que si los líderes llegan a ese punto, entonces los miembros de la misma manera se vienen a desanimar. Y esto es el cáncer que viene a carcomer. Son características de un cristiano ateo que profesa a Dios como su Señor, pero no cumple con los compromisos, con las obligaciones. Lo cual nos lleva, pues tengo 4 minutos. Les digo, brother, cuando se pone bueno el estudio se nos va el tiempo rápido. Pero así es la cosa. Número 5, ¿verdad? Compromisos. Obligaciones. A muchos no nos gusta esta palabra. Obligaciones. Una vez le dije a un hermano, no es obligación. No, hermano, no es obligación. No me anden diciendo que es obligación. Porque aquí entramos por propia voluntad. Dije, oye, hermano, pues, ¿para qué se enchila? Le dije, pues, ¿qué tiene o qué? Es obligación, le dije. Cuando nosotros venimos al Señor, dice la 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, nos venimos a emposar, ¿verdad? O sea, venimos a ser la esposa ¿de quién? De Cristo. Y le dije, hermano, cuando usted se casó con su esposa, ¿vea que quiere que su esposa cumpla con usted? ¿Todos los deberes? Dijo, pues claro. ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que le planche? Y mi mamá me queda mirando. ¿Quiere que le lave? ¿Quiere que le cocine en la mañana? Se levante temprano en la mañana para que le haga lonche para que vaya al trabajo. Y luego cuando llegue a la casa, ¿quiere su cena lista ahí, preparada, ya calientita? ¿Quiere todo eso? Y nomás me quedé, él sabía bien para un día. Dije, si usted es esposa de Cristo, entonces ¿qué espera Cristo de usted?
¿Qué espera Cristo de usted? ¿Qué prometiste? ¿Qué compromiso te comprometiste con Cristo cuando tratas al cuerpo de Cristo Jesús? Y hay, ¿verdad? Varios compromisos. Hay compromisos concernientes a los mandamientos. Hay compromisos concernientes a doctrina. Hay compromisos concernientes a la adoración. Yo creo que ya, you get the picture, ¿verdad? Hay bastantes compromisos que tenemos. Y los mandamientos, pues debemos obedecer todos. Dice 1 Juan capítulo 1, capítulo que es 4, versículo 1 adelante, que los mandamientos de Jesucristo no son ¿qué? Gravosos, no son gravosos. Lo que es gravoso y lo que es pesado, ¿verdad? Es de ser perezosos, de que no querer hacerlos. Eso es. Pero luego hay doctrinas que obedecer. Y aquí es donde está un poquito difícil, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una congregación que hay varias familias que pues son múltiples familias, pero son de la misma familia, ya sea hijo, hija, yerno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando algo se viene a demostrar contrario a la doctrina, ¿verdad? Ahí entra el compaderismo, es decir, los compadres. No, pues mi hijo lo tengo que defender. Oye, pues, ¿qué tiene? Sí es tu hijo, pero cuando está en contra de la doctrina, no debes de defender a él, tienes que pararte firme en lo que Dios dice. Punto. Y yo sé bien que te va a doler. Por eso digo, ¿verdad? Hay problemas aquí. ¿Qué tantas veces hemos oído nosotros de personas, ¿verdad? Familias que han tenido que disciplinar una parte de la familia física por tal de cosas que han hecho, ¿verdad? Y no se pueden reunir con él porque dice la Biblia que ni aún con ellos coman. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Es difícil. Son obligaciones, compromisos que tenemos. Y luego está la adoración. Y en la adoración pues ya entramos hay mucho material aquí, hermano, solo que aquí le paro porque ya el tiempo se acaba. Pero pregunta o comentario. Ya.